Bienvenidos a otro capítulo del otro lado. Estamos en el Hostel Nido, acá enfrente de la Plaza San Martín, que la verdad que es un lugar precioso. Si no lo conocen, tienen que venir, no solo para los turistas, sino para los sanrafaelinos. Está precioso. Estoy con una invitada muy especial, Marianita, que nos va a contar. Marianita es mamá, más que nada, mamá es el primer título que se me viene a la cabeza y bueno, nos va a contar su historia que seguramente les sirva a un montón de personas. Bienvenida, Mariana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuándo empieza, digamos, tu deseo bueno, Mariana es contadora, tenés como muchos pasatiempos? Sí. Pero ¿cuándo empieza cuándo se te despierta el deseo de ser mamá? ¿En qué momento de tu vida? Era chiquita, era una nena. Tenía mi muñeca que se llamaba Mimi, yo era su mamá y siempre supe que iba a ser mamá. Sabía que quería ser mamá. Sentía eso. Además de desarrollarme como persona en otros roles, con otras cosas, desde chiquita soñé con ser mamá. En realidad llegué a soñar que iba a ser mamá como de 4 o 5 varones, pero bueno, no me dio el tiempo. ¿Y cuándo empezaste a buscar a ese niño? Cuando me casé empecé a buscar a mi hijo y bueno, y ahí se empezó a notar que había dificultades y bueno, esas dificultades se demoraron bastante para mi gusto en poder resolverse y bueno, después de 12 años llegó Victoriano. Después de 12 años. ¿Y hoy tiene 2 años? 2 años. Bien, bueno, para muchas mujeres que están viendo y familias que están viendo este capítulo, queríamos concientizar un poco de lo que sienten algunas mujeres que no es tan hablado como hablábamos detrás de cámara, esto de no poder quedarse embarazada. Nosotros hablábamos con Mariana fuera de cámara que hoy en día es como casi que se habla de lo contrario, esto de no sé si quiero ser madre, como que se está replanteando mucho la maternidad en cuanto a la mujer, que eso es de acuerdo a cada persona obviamente, pero como que se da por sentado, por lo menos eso es lo que yo pienso, que uno va a poder quedarse embarazada sin tener dificultades. Y bueno, la verdad que no es así y es más común de lo que creemos. Esto de empezar a tener dificultades a la hora de quedarse embarazada. ¿Qué propuestas hay y cómo viviste esas propuestas, digamos? ¿Cuál sería tu experiencia en cuanto a eso? Bueno, las propuestas que tenés cuando querés ser mamá y se complica en el sentido de que empiezan a pasar los meses y no lo lográs, bueno, tenés esa alternativa de empezar a buscar con la ciencia, a través de estudios, análisis, que van desde lo más simple hasta lo más complejo y que van buscando los motivos por los cuales vos podés llegar a no estar embarazada. Así arranca, esa es la propuesta inicial, que básicamente es la que lidera al resto. Uno entra como en un camino en el que te conduce la ciencia a través de todos los pasos que hay que ir haciendo para que te hagan estudios y ir planificando las alternativas, que para mi gusto es un camino de mucho automatismo, que te aleja de tu esencia, porque más allá de lo que vos decías, y acá creo que hay una cuestión generacional. Ahora yo veo también muchas chicas que postergan esa posibilidad o el análisis de ese deseo para después de los 30, y a mí también me parece que está bárbaro, pero es una cuestión generacional. Cuando yo nací, que soy mucho más grande que vos, Tampoco tanto. bueno, es como que
ser mamá era como hasta un mandato social, ¿no? ¿Por qué no verlo de ese modo? Era, sos mujer, terminás de estudiar, te recibís, te casás y sos mamá, es sencillo. Pero bueno, ahora, en esa cuestión generacional, es cuando se plantea postergar la búsqueda de un bebé. Cuando empezás a buscarlo después de los 30, la ciencia ya como que te va colocando en nichos. De 30 a 35, buscar, no pasa nada, después vemos. Lo que pasa es que después pisás los 36 y ya pueden llegar a haber problemas o dificultades con la reserva ovárica, como le dicen. Y después pisás los 40 y cada vez se va complicando más. Eso desde el punto de vista de la ciencia, que es uno de los caminos que podés tomar. Yo tuve la suerte de poder darme el gusto de transitar otros caminos que tenían que ver con otras áreas de la vida que, más allá de lo físico, tienen que ver con lo mental, con lo emocional. Así que, bueno, hice terapia muchísimos años, hago terapia, pero bueno, en la búsqueda de mi hijo, mi psicóloga fue muy, muy importante. Y después me abría un montón de terapias alternativas. Hice Reiki, biodescodificación, registros akáshicos, todo lo que me decían que yo podía hacer, lo hacía. ¿Y encontrabas respuestas en lo alternativo? Sí, por supuesto. ¿Más que en lo científico? Me encantó. ¿Hacer un balance? En realidad creo que cada cosa tiene su aporte único, irreemplazable e importantísimo. Pero bueno, me dejé llevar. Mi deseo me convocaba desde ese lado. Aflojá o se te va a seguir complicando. Eso pensaba yo. La Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de San Rafael presentan Paisaje Coral en Primavera. Participan coros de San Luis, coros de Buenos Aires, coros de San Rafael y artistas invitados. Viernes 30 de septiembre, Teatro Roma 2030, entrada libre y gratuita. Sábado 1 de octubre, Escuela 400 Villa 25 de Mayo, frente a la plaza, 2030, entrada libre y gratuita. Domingo 2 de octubre, Centro Tecnológico UTN Reyunos, a partir de las 11 horas. Patio de comidas y artesanías. Entrada libre y gratuita. Recibí la primavera con música, paisaje y amigos. Hay un médico que me encanta, que es como súper alternativo, que dice que hay que como que creer en el diagnóstico, pero no en el pronóstico, porque como que no hay enfermedades sino enfermos y es como depende mucho tu cabeza. Yo sé que hay mucha gente que te está viendo y que seguramente se esté sintiendo identificada con vos, porque el hecho de que te digan no vas a poder o tenés el mínimo o van a hacer con tal patología, es como que esas cosas son muy duras, como es recibirlas. No, está bien. Es muy bonito que vos te animes a hablar, porque hay mucha gente que seguramente lo necesita escuchar tu testimonio. Es difícil escuchar una devolución técnica. Sí. Porque uno no está preparado para que te digan que no. No me refiero al capricho, sino a un deseo. Claro, es como la desilusión de que uno lo está esperando tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, agradezco todo lo que aprendí con la infertilidad. Yo ahora voy al médico y me disparan, te disparan un diagnóstico
y lo tomo con una tranquilidad que me parece mentira y digo, qué bueno que no me olvido por dónde pasé, porque evidentemente algo aprendí. Me parece que Victoriano no solo vino a cambiarte la vida, evidentemente, también vino con ese librito debajo del brazo, ¿no? Porque no solo su llegada es un cambio, por lo que veo, es como que te dejó una de las grandes... Todo lo doloroso, parece que no, pero todo lo doloroso deja grandes aprendizajes en uno. Perdón. Sí, el dolor para mí, por cómo pienso, si no te enseña, pasó en vano y es una experiencia tan abrasiva que no podemos permitir que pase en vano. O sea, no nos podemos permitir como personas sufrir en vano, porque uno la pasa tan mal y que si no convertís ese dolor en algo, fue en vano y seguro que después lo vas a volver a pasar en otra situación. Pero no como si fuera otra sentencia, sino como el aprendizaje de la vida. O sea, yo aprendí muchísimo. Bueno, fueron muchos años de búsqueda, pero parte de lo que aprendí fue eso, ¿no? Que no es poco como paciente en la vida, que te den un diagnóstico y es fuerte. Y después aprender a gestionar. ¿Qué haces con esas palabras? ¿Qué haces con esa ilusión rota? ¿Qué haces con el tabú? Yo me animé a contarlo, nunca lo conté a nadie, mientras lo transité fueron muy pocas personas que lo supieron, pero porque yo tenía muchos prejuicios, muchos juicios, tabúes, y ahora me doy cuenta que hay muchas Marianas por ahí. Yo pensé que había sido una sonsa, que era la única, y resulta que me doy cuenta cuando me escribe alguien por privado. Ahí es donde digo, bueno, somos muy parecidas. Las mujeres que transitamos la infertilidad somos parecidas en algún punto. Y contame cómo fue el momento, porque bueno, después de varias dificultades, ¿cómo fue ese momento que te enteraste que realmente que era así, que estabas embarazada, que había dado positivo? Bueno, fue un momento súper intenso, porque particularmente para mí, el momento más difícil de transitar en todo esto era cuando yo iba a buscar el análisis al bioquímico. Para mí ese era el punto débil para mí. Entonces, ya imagínate, después de tantos intentos, uno como que va con esa esperanza, pero el miedo, se te mezcla todo. Es un proceso de emociones muy encontradas todo el tiempo. Y bueno, siempre abríamos el sobre con mi esposo. Yo me bajaba al bioquímico o él, en ese momento se bajó él, se subió al auto, como siempre, abrimos el sobre. Me acuerdo que él lo miraba y no, como que me quería decir que qué pasaba, que había un número ahí donde siempre encontrábamos 0, porque es una beta cuantitativa, es numérico el resultado, tenía que decir más que 0. Y creo que, si no mal recuerdo, creo que decía 220, yo no me acuerdo bien el número, y grité una guarangada. Grité una guarangada y nos largamos a llorar. Y mientras íbamos a la oficina en la que trabajamos a contarle a mi hermana y luego a mi hermano, que eran los únicos dos que sabían, yo le llamé a mi psicóloga, por supuesto, a mi psicóloga para contarle a los gritos y llorando que había dado positivo. Y a todo bueno, es una beta cuantitativa que se tiene que volver a repetir, así que era la alegría y a su vez el anuncio, pero hay que esperar. Sí. Pero hay que esperar, así que, bueno, así fue como súper explosiva la reacción. Bueno, soy explosiva, así que... Bueno, Mariana, muchas gracias. Tu Instagram, para dejárselo a la gente, ¿cómo te encuentran en...? En Instagram estoy como mbtole, pero sé que si ponen Mariana Toledano aparece también. Y en el Facebook como Mariana Toledano. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo, una hermosa entrevista y nos enriquecen a todos y es dar un poquito de luz, como siempre queremos acá con Lucas y con el otro lado. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, gracias Lucas.
Y bueno, gracias por interesarse en visibilizar un tema tan profundo, sensible y mucho más común de lo que uno cree. Así que bueno, muchas gracias. Si miro el camino que recorrí para llegar a Victoriano, siento que todo valió el esfuerzo. Que fue una experiencia larga y sinuosa, pero que viéndolo en perspectiva, creo que fue un aprendizaje. Realmente, que fue para mí una preparación. También pienso que hay que caminar en la vida bien despiertos, conscientes, para poder ver todos los detalles que hacen que la vida realmente sea hermosa. Como por ejemplo nuestra familia, las personas que nos rodean, la naturaleza, el arte, situaciones que a veces no somos conscientes de lo afortunados que somos de tenerlas, y así para que todo eso bueno que nos pasa sea de apoyo en los momentos difíciles, como por ejemplo para mí fue la infertilidad, ¿no? Y siempre las personas tenemos dos alternativas, siempre. O no vemos nada de lo bueno que tenemos y nos hundimos en el dolor y la frustración, o nos predisponemos a aprender, a superarnos, a agradecer. Yo creo que no importa lo que nos pase, sino que lo importante es cómo lo transitamos. Y que al final seamos un poquito mejor personas después de todo lo que nos pasa, ¿no? Me parece que también es importante dejar el rol de víctimas para ser protagonistas. Muchos finales pueden ser felices, realmente, muchos, siempre y cuando pongamos lo mejor de nosotros. La vida es hermosa y si observamos en detenimiento siempre nos sorprende con mucho más de lo que le pedimos. Dios, el universo, como cada uno le llame, siempre están. Nosotros tenemos que tener fe y esperanza y transitar con dignidad, solo eso. Y grité una guarangada. ¿Qué? ¿No puedes decir cuál fue la guarangada que dijiste en el auto y le ponemos? Estamos hasta las